consultarle un par de cositas respecto a ley de Gauss. ¿Ya? Tenía una duda más o menos respecto a cuál es la diferencia que debemos aplicar respecto a cuando es una esfera conductora y no conductora. Que cuando es conductora está Ujú. polarizada y por dentro no hay cargas, o sea, por eso es que se Exactamente, asume que según el gráfico es nulo. exactamente. Cuando es Ahí está. conductora, a ver, déjame compartir pantalla. Entonces, eh, cuando es conductora, bueno, esto no es. Perdón, aquí. Entonces, cuando es conductora, lo que va a pasar es que todas las cargas van a estar en la superficie, ¿cierto? Es decir, em, básicamente, si yo tengo una esfera conductora, de esta manera, todas las cargas van a estar, como para aquí esto, digamos, una carga positiva aquí, ¿ya? Van a estar en la superficie, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que cuando tú vas a calcular el campo eléctrico, ¿cierto? El campo eléctrico, recuerda que la ley de Gauss es de la siguiente manera. Si tú pones la ecuación de la ley de Gauss dice que el flujo eléctrico que sí, ¿cierto? Va a ser igual a la carga sobre epsilon cero, ¿no? ¿Listo? Y a su vez, flujo eléctrico va a ser básicamente campo eléctrico por área, ¿cierto? Esa es la definición. Entonces, para ustedes calcular el campo eléctrico, tienen que calcular básicamente la carga que encierra eh, la superficie de Gauss, ¿cierto? Y dividen eso sobre el área de esa superficie, ¿no ven? Entonces, por ejemplo, aquí, digamos, si fuese una superficie no conductora, tendríamos una densidad volumétrica de carga. ¿Qué quiere decir? Que toda la carga está distribuida sobre el volumen, ¿cierto? Entonces, si ustedes quieren hallar, por ejemplo, si quieren hallar ustedes el campo eléctrico dentro de la superficie no conductora, ustedes pueden hacer lo siguiente, ustedes pueden decir, ok, yo sé que vamos a llamar a mi carga volumétrica ρ, ¿cierto? O B, como ustedes quieran. Eso va a ser igual a la carga sobre el volumen total, ¿cierto? ¿Cuál es el volumen total? ¿Cuál es el volumen total de una esfera? Es 4pi tercios, ¿cierto? Por r al cubo, ¿no ve? Así se define. ¿Listo? Y yo también sé que eso es igual. Vamos a hacer nuestra superficie de Gauss. Nuestra superficie de Gauss, digamos que es esta, ¿cierto? Con un radio R minúscula. Te voy a poner aquí R minúscula, ¿cierto? ¿Listo? Entonces, esto tiene un radio R minúscula, ¿ya? ¿Listo? Entonces yo puedo decir que la carga total sobre el volumen total va a ser igual a la carga que encierra la superficie de Gauss sobre el volumen, que es 4pi tercios de r al cubo, ¿cierto? Entonces yo aquí puedo decir básicamente que la carga que encierra, perdón,
La carga que encierra mi superficie de Gauss dentro va a ser igual a que a Q, ¿cierto? Por R al cubo sobre R al cubo mayúsculo, ¿cierto? ¿Listo? Ahora, ¿qué puedo hacer? Bueno, yo puedo decir, ok, yo puedo decir que mi flujo eléctrico, que es igual a mi campo eléctrico por el área. ¿Cuál es el área? ¿Cuál es el área del cascarón esférico? Es 4 por pi por r cuadrado, ¿cierto? Va a ser igual a la carga, que ya sé, que es Q por R minúscula al Q sobre R mayúscula al cubo, ¿cierto? Sobre epsilon cero. Entonces me ponemos aquí epsilon cero. Epsilon cero, ¿no ve? Entonces aquí yo puedo sacar y yo puedo decir que el campo eléctrico, ¿a qué va a ser igual? El campo eléctrico va a ser igual a Q. R al cubo, R cuadrado se va, entonces me quedaría R sobre 4pi, ¿cierto? Epsilon cero por R mayúscula. Y ese sería el campo eléctrico dentro del cascarón, dentro de la esfera no conductora. Si fuese conductora sería cero, ¿cierto? Ahora, el siguiente caso es así, ¿cierto? Cuando estoy fuera. Entonces, aquí vamos a poner field, no field. ¿Listo? Cuando estoy afuera, supongamos que es un radio R también, ¿cierto? Pero es un R mayor que R. Entonces, supongamos que es un radio R, pero es mayor al radio de la esfera. Entonces yo puedo utilizar lo mismo. Solamente que en este caso, fíjense una cosa, que en este caso, yo puedo decir que la carga que encierra es la carga total, ¿no? Entonces carga total sobre epsilon cero va a ser igual a campo eléctrico por el área que es 4pi de cuadrado. Y aquí puedo despejar campo eléctrico. Campo eléctrico va a ser igual a carga sobre 4pi epsilon cero por el cuadrado. ¿Listo? ¿Sí? Alex, creo que era. Sí, aquí estoy. ¿Está claro? Sí, gracias, Inge. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Ese ejercicio que lo acabé de escribir, ténganlo muy claro, ¿ya? ¿Qué más tienen que estudiar? ¿O qué más tendrían que repasar para mañana? Voy a compartir. Pregunta, pregunta fija que va a salir es calcular fuerzas entre cargas, ¿no? Entonces tienen que usar la fuerza de Coulomb, ¿cierto? Que es K por Q1 por Q2 por el vector unitario sobre R cuadrado, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo les digo la fuerza que ejerce Q1 sobre Q2, el vector que tienen que calcular es en la posición Q2 menos la posición Q1, ¿cierto? Esa es la fuerza que ejerce Q1 sobre Q2. Y eso lo dividen sobre su módulo.
¿cierto? Entonces dividimos sobre el módulo. Y ese sería el vector unitario, ¿ya? Y R es básicamente el módulo también, entonces R es el módulo. ¿Listo? Otra cosa que tienen que repasar es el campo eléctrico. Campo eléctrico, recuerden que es K por Q sobre R cuadrado por el vector unitario, ¿cierto? Y ese vector unitario es el vector desde la posición menos la posición donde quiero calcular el campo eléctrico menos la posición de la carga. Igual, de la misma manera. ¿Listo? Y algo más que tendrían que repasar son capacitancias. Entonces recuerden que capacitancias en serie es misma carga, diferente voltaje. Capacitancias en paralelo es mismo voltaje, diferente carga, ¿cierto? Ahora, ¿cómo calculo el equivalente de capacitancias en paralelo? Sumando, ¿cierto? Y en serie es multiplicando arriba sobre la suma de abajo, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, si les sale un arreglo de capacitancia, lo que tienen que hacer es primero calcular el equivalente, luego calculan con el voltaje que les doy, la carga, ¿cierto? Esa carga va a ser la carga de todas las capacitancias en serie y con esa carga van a calcular el voltaje. ¿Listo? Más o menos yo creo que esto es lo que tendrían que repasar para mañana. Un ejercicio de la ley de Gauss, un ejercicio de fuerzas y campo eléctrico y un par de ejercicios de capacitancias. ¿Listo? Ahora pregunta, eh, ¿consiguieron los elementos? Al menos nuestro grupo fue cotizando y lo más caro que hemos encontrado es la fuente regulable. Sí, Hemos que es encontrado 40 en 45 pesos, ¿no? Más o menos. 47, sí, un poco más. Si es de 2 amperios es 47, 45. eh, Porque lo que podemos hacer es, estaba Sí, pensando pero que tal vez lo que mm, podemos hacer están es, preguntando cuándo van a ver ese carro. Porque ya no está listo. perdón, voy a Ya está silenciar ahora. este, Dice que no tiene la lista, creo. se puede llevar el formulario para el examen. Yo no pude ir, que me encuentro de viaje, pero algunos materiales tengo. Yo creo que sí puede llevar formulario, no hay problema. O lo que puedo hacer es, mm, Mm, para evitar problemas, bueno, sí pueden, lo que puedo hacer es, puedo anotar las fórmulas en la pizarra, para que las que van a usar. ¿Listo? ¿Ya? Ahora les decía una cosa, si es que la mayoría de ustedes tienen los elementos comprados, lo que podemos hacer es, mañana podemos avanzar la ley de Ohm, podemos simular en LTSpice y podemos hacer un breve experimento con multímetros, eh, resistencias y protoboards, y la fuente regular si la tiene. ¿Tienen multímetros también, Alex? Nuestro grupo sí tiene uno. Ya. ¿Se sienten preparados para el examen o lo podemos dejar para el sábado? Como quieran. Para el sábado, Inge. ¿Qué dicen los demás? Dante, Tamengo. Sí, ingeniero, para el sábado, por favor. Ya, entonces lo que podemos hacer mañana es, mañana vamos a avanzar ley de Ohm con simulación y con experimento. Entonces necesito que traigan todas sus cosas. ¿Listo?
Es decir, traigan su fuente regulable, traigan su protoboard, traigan las resistencias y si pueden traer los potenciómetros de 10K que les dije y el multímetro, eso es clave porque vamos a empezar a hacer, digamos, a hacer divisores de voltaje, divisores de corriente, etcétera. ¿Ya? Ahora, si es que no traen nada mañana, pues hacemos el examen, porque la idea es que traigan mañana las cosas, ¿no? ¿Listo? ¿Sí? ¿Alex? Mm, sí, podría ser. De momento no está uno de nuestros integrantes ahorita en nuestro WhatsApp, así que no ¿Quién sabemos es, qué opinar. quién es el, qué se llama? Dylan. El Dylan Cannabis. Canaviri, ¿no? Sí, sí. Ya. Necesito que traigan todos sus elementos mañana y su computador, porque vamos a hacer simulaciones. Simulaciones sencillas, pero necesitamos. ¿Ya? Y el examen lo podemos dejar para el sábado. ¿Ok? No hay problema. ¿Ya? Entonces, igual mañana podemos responder más dudas, entonces. ¿Listo? Pero entonces traigan por favor todos los elementos. No quiero que no traigan nada mañana. Giselle y Alex, por favor, por lo menos ustedes. Y los demás igual. ¿Listo? Entonces nos vemos mañana con todos los elementos y la comp. Y más preguntas si tienen preguntas de la práctica. ¿Ya? Una duda, Inge. En el examen, no sé si sea bueno preguntar, ¿van a entrar ejercicios de cinemática? Porque vi un par en la práctica. Si está en la práctica, podría ser, ¿no? Estás hablando de la partícula que se libera de reposo, etcétera. Sí, o la que se tira con tiro parabólico con ángulo cero. Podría ser porque, digamos, la que tú tienes, digamos, la de reposo, simplemente es un movimiento uniformemente acelerado, ¿no? Tú puedes calcular la fuerza con Coulomb. Con esa fuerza y con la sumatoria de fuerzas puedes calcular la aceleración y con esa aceleración y la velocidad inicial puedes calcular el resto de variables. Bueno, sí, Entonces sí, sí, sí. deberían ser capaces si ya vieron física uno, ¿no? Pero mañana podemos igual contestar esas dudas. Sí, ¿Listo? Pero ok. lo que les dije también, digamos, enfóquense en esto y bueno, y también en la práctica, ¿no? Es importante que tengan todo claro en la práctica. ¿Ya? Ok, entonces nos vemos mañana con todos sus elementos y su computador, por favor. ¿Listo? Y el sábado el examen, entonces. Ok, ok, hasta luego. Solo ingeniero, gracias. Chao. Hasta luego, Inge.